Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos, esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre es Nicola Castillero, estoy en compañía del licenciado Alfredo Vallarino, el doctor Jorge Gamboa Arosemena, nuestro querido amigo Hugo Santaromita. Bueno, para la tarde de hoy tenemos una entrevista muy importante para mí en lo personal porque me van a aclarar muchas cosas. Y el licenciado Alfredo Vallarino es parte del grupo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli y el próximo presidente de Panamá. Porque oye, y tú de relaciones públicas. Sí, y yo de relaciones públicas. Desde ya le puedes pedir un carguito ahí al hombre. Ya. Oye, serio. Aunque hoy es el Día de los Santos Inocentes, estás vacilando. Pero es por eso, Es que es por eso. Es que te voy a decir, paguen quien pague las encuestas, hagan las encuestas que hagan, Martinelli por lo menos va a marcar 30% seguro, por lo menos 30% seguro lo va a marcar. Y eso le hace el cuco a la gente. Eso, o sea, no podemos negarlo. Es lo que dijo Agustín Sosa. Ya la gente dijo, Martinelli es Martinelli, lo que no queremos, ya la gente no quiere saber, no quieren saber. Y punto. Entonces, Martinelli es el tipo. Ahora yo más adelante le hago la pregunta al licenciado, que son las personales que tengo, lo van a dejar correr, que el otro no lo quiere dejar correr, que bueno, la figura esta de no querer dejarlo correr para poder tenerlo de aliado en un partido les conviene más a otro que si él fuera presidente. Del presidenciable Agustín Sosa Peñalba, te damos las buenas tardes. Estamos aquí con el licenciado Alfredo Vallarino. Buenas tardes. Bueno, pero ese es un tema eminentemente político. Yo creo que aquí lo que debemos tratar es el tema jurídico, ¿no? Sí, vamos a tratar el tema jurídico, pero es algo que sí se quiere. Claro. No está de más decirlo, claro que sí. Sí, no está de más decirlo de que la figura que hay ahora mismo enfilada y no se lo va a quitar a nadie. Te estoy diciendo que es el RIM, que la gente dice que quiere para él, pues que esto es lo que queremos y no queremos saber más nada. Bueno, vayamos al tema. Que Mélito le gusta todo este tipo de licenciado Alfredo Vallarino. El principio de especialidad. Nosotros que no somos letrados y no conocemos, y la población, los radioescuchas, los que no conocen, para que tengan una idea un poquito más digerible. Don Mélito, licenciado Mélito González, lo estaba esperando porque usted es un letrado también. Nos acompaña hoy el licenciado Alfredo Vallarino, forma parte del grupo de abogados de don Ricardo Martinelli, realizando metas que sopa, súmate. Así que súmate. Mélito, aquí le estoy haciendo la pregunta principal. ¿Qué es el principio de especialidad? A ver, para tratar de resumirlo en palabras no tan legales y que puedan entenderse, el principio de especialidad es una garantía que se le da a una persona que es requerida para extradición por parte de un Estado, es decir, una persona que se va a entregar en extradición, de que los motivos por los cuales va a ser juzgado en ese país se limitan a los que están en la solicitud de extradición. Es decir, Panamá le pide a Estados Unidos que le entregue a Ricardo Martinelli. Estados Unidos, para saber si existe mérito para la entrega que hace Panamá, hace una revisión, que es una revisión de hecho muy básica que hacen los estados, de si la persona está requerida por una autoridad competente, de si los hechos en efecto constituyen delito entre ambas naciones, de si existe por lo menos alguna alegación clara de que exista la vinculación de esa persona hacia la causa investigada.
no entran a debatir las pruebas de fondo, pero sí le dice a Panamá, dime por qué me lo estás pidiendo. Panamá en ese momento entra y les dice, ok, yo lo estoy pidiendo a él por 2 cargos de escuchas de ilegales y de vigilancia ilegal, y adicional por 2 cargos de peculado. Entiéndese, peculado de uso y el peculado por malversación, que está relacionado también al equipo de escucha. Por eso es que yo, Panamá, lo voy a juzgar a él. Entonces, Estados Unidos examina esa documentación, un juez norteamericano examina esa documentación y dice, perfecto, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, esto es una conducta que en tu estado tú la puedes juzgar, esto lo está haciendo una autoridad competente, entonces yo te lo entrego para que tú lo juzgues por estos 4 particulares delitos. El principio de especialidad establece que una vez entregada la persona al estado requirente, es decir, Panamá, no puede alegarse algo distinto, porque rompería con las garantías de la persona que está siendo requerida. Es decir, si viene esa persona y yo le dije a Estados Unidos, mira, yo lo estoy buscando por un homicidio, y el día de mañana resulta ser que Panamá dice, no, mejor no te voy a procesar por homicidio, te voy a procesar por robo, por secuestro, por hurto, por agarrar y no pagar las cuotas obrero patronal, por agarrar y hacer delito informático, por lo que tú quieras, ya le estarías cambiando todo lo que tú hiciste en esa solicitud de extradición. Entonces a la persona se le puede juzgar en el país por hechos nuevos que se hayan cometido después de la extradición, pero no por hechos anteriores. Y en este caso no solamente es hechos anteriores, es que también los procesos existían de manera previa a la extradición. Es decir, no es que Panamá se enteró posteriormente de que alguien puso un proceso de hechos anteriores, sino que el proceso de New Business y el proceso también de Odebrecht eran procesos que existían desde años anteriores. Entonces, si tú, Panamá, sabías eso, ¿por qué en la solicitud de extradición que hiciste a Estados Unidos no dijiste yo quiero juzgar a Ricardo Martinelli por estos 4 delitos y adicional por el de Odebrecht y adicional por el de New Business? Entonces, ante esa situación se alega lo que es el principio de especialidad, que está contenido en nuestro tratado y está contenido también en nuestro Código Procesal Penal. En el tratado, particularmente con Estados Unidos, que por vía del artículo 4 de la Constitución Nacional es una norma que genera garantías para la persona investigada a rango constitucional, es ese tratado en sus artículos 7 y 8 establece cuáles son las formas en que se pierde ese principio de especialidad. Y también lo hace el 548 del Código Procesal Penal, perdón. Dentro de la forma de perder esa especialidad hay 3 formas específicas. En una sola de esas formas, ¿perdón? No, hay un teléfono que estaba en silencio, que para ponerlo en teléfono, hay un teléfono que estaba vibrando. Adelante, disculpe. Sí, en una sola de esas formas de perder el principio de especialidad es que interviene Estados Unidos, y es cuando se hace una solicitud formal, como lo establece el 548, y en esa solicitud formal se le hace una solicitud al estado del que fue requerida la persona, entiéndase Estados Unidos, en donde tendría un fiscal aquí en Panamá. Este sería el procedimiento. Un fiscal en Panamá le diría a un juez, necesito que usted solicite, como en efecto se hizo en el caso Pinchazo. Es decir, si ustedes ven el caso Pinchazo, Harry Díaz le solicita a Jerónimo Mejía manda a la Cancillería manda al Departamento de Estado, el Departamento de Estado lo manda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a donde el juez Torres. Ese es el canal adecuado para hacer una solicitud de extradición. Ahorita lo que nosotros tenemos, no se ha hecho una solicitud por parte del fiscal hacia el juez primero, para que el juez
lo mande a Cancillería, para que Cancillería, a través de su embajada en Panamá, lo mande al Departamento de Estado y del Departamento de Estado vaya al juez Torres. Esa es la vía que tiene que utilizarse. Esto es tan grave que cuando a Ricardo Martinelli lo entregan, hay una nota del embajador González Revilla, en ese momento, Emanuel González Revilla, de Panamá en Estados Unidos, que dice: Estados Unidos entrega a Ricardo Martinelli para estos 4 delitos y con el principio de especialidad. Hay una audiencia de garantía en la cual Jerónimo Mejía, actuando como juez de garantía, y con el que tenemos miles de cosas que no coincidimos, pero incluso Jerónimo Mejía dice: Ricardo Martinelli tiene el principio de especialidad. Diciembre 16 del año 2019, es decir, después de todas las notas de Heinemann y después de toda la supuesta salida de Ricardo Martinelli, hace el fiscal, el jefe de los fiscales en Panamá, en ese entonces el secretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, le remite a Emeldo Márquez una notificación en la cual le dice: te están regresando tu solicitud que estás haciéndole a Cancillería porque está mal foliada, porque no tiene determinadas formalidades que tiene que tener para la solicitud en la que tú estás solicitando que se le quite el principio de especialidad. Es decir, el propio Ministerio Público está reconociendo que tiene el principio de especialidad. En fecha 2020, la secretaria general del Ministerio Público, Delia, ahorita mismo olvidé el nombre, ella misma remite y solicita que le aclaren, porque ella dice que tiene el principio de especialidad y que no es tan claro si se lo han quitado o no, por esta nota de esta opinión que hace un funcionario estadounidense. Que el solo hecho que ella diga que lo tiene y que no está claro si lo hace que el Ministerio Público incurra en varias omisiones que son las que después cuestan en los procesos y después dicen que los abogados somos formalistas. Pero es que si ellos saben que tiene un principio de especialidad y ellos saben cuál es el procedimiento para hacerlo, ellos tienen que hacer ese procedimiento que valga decir, según la normativa estadounidense, tienen que notificar a Ricardo Martinelli para que Ricardo Martinelli pueda dar su versión de los hechos. Porque es que cuando esto se le solicita a un juez americano, decir: oye, queremos ampliar esto a otros delitos, Ricardo Martinelli tiene el derecho a decir: espérate un momentito, estos procesos existían antes de mi extradición. ¿Por qué no lo solicitaron antes? Usted sabe que en Panamá yo tengo una persecución política. A mí en este caso no solo es que me juzgaron una vez, me juzgaron 2 veces en el caso que ustedes me entregaron. Y de paso ese caso tenía también un juzgamiento previo en la Asamblea Nacional. Entonces Ricardo Martinelli tiene el derecho a ser escuchado dentro de ese proceso. Adicional a eso, tiene Ricardo Martinelli la posibilidad de decirle: mire, señores, yo a mis 70 años no había sido procesado, ni por una libreta de tránsito, no una infracción de tránsito. Y cuando yo salí de la presidencia y quedó mi peor enemigo de presidente, a mí me han procesado por casos de indulto, de Bahía Honda, de Financial Pacific, de los casos de comida deshidratada, de los casos del PAN, de todo esto. Y en todos estos hemos tenido o los sobreseimientos o las nulidades respectivas de eso. Pero es decirle, Panamá no está tratando de juzgar a Ricardo Martinelli por un delito. Panamá está tratando de condenar a Ricardo Martinelli como enemigo público número 1 del sistema del establishment de Panamá, que básicamente está tratando de lograrle una condena para inhabilitarlo. Porque no es que estás buscando, estás tratando a través de todas las posibilidades que tú tienes simplemente de inhabilitarlo políticamente. Y eso entonces tendría que tener una decisión de Estados Unidos. Las otras 2 formas en que se pierde la especialidad no tienen que ver con Estados Unidos. No es una interpretación que hace un funcionario de Estados Unidos. Es la ley panameña, la ley 75 del año 1904. Y es la ley 63 del año 2008. Es decir, son 2 leyes panameñas. Una que sí ratifica un tratado con Estados Unidos, pero es ley de Panamá.
Y esa ley establece exactamente cómo se hace la renuncia tácita a el principio de especialidad, es decir, cómo se pierde de manera tácita. Una de esas formas que la establece en el artículo 8 de la ley 75 del 1904, perdón, establece que la persona, después de finalizado el proceso, tiene que haber podido ir al país del que fue requerido. Es decir, que Ricardo Martinelli haya vuelto a Estados Unidos. Entonces veamos las dos circunstancias. La primera, el proceso no ha acabado, como dice el artículo 548 del Código Procesal Penal. Es decir, que tiene que haber la finalización del proceso. Es en este momento que se dio una sentencia de segunda instancia que no acepta recurso alguno en el caso de Pinchazo, es en este momento, y de paso hasta eso han querido meter una casación, así que falta que la Corte diga esto no se acepta porque es una aberración. Pero en ese momento es que finaliza el caso Pinchazo. Si Ricardo Martinelli, después de finalizado el caso Pinchazo, viajase a Estados Unidos, él pierde el principio de especialidad. Pero no lo ha hecho. Y no solamente no lo ha hecho, no puede salir a Estados Unidos porque Panamá, violando el principio de especialidad, ya le puso medidas restrictivas para que no pueda salir del país. Es decir, que no ha tenido la facultad de salir del país. Y el caso Pinchazo se acabó hace unas semanas y creo que es un hecho público y notorio. Entonces, esa condición de renuncia tácita no se ha dado. Y la tercera condición es que Ricardo Martinelli, de manera expresa, por escrito, dijera, yo renuncio al principio de especialidad. Entonces, así? Es decir, evidentemente, don Alfredo, no se ha perdido el principio de especialidad. Por supuesto que no se ha perdido. Y mira, me llama porque... Por donde se le vea, no ha ocurrido, ¿no? Definitivamente no ha ocurrido, y como les digo, mire, hasta los más grandes detractores de Ricardo Martinelli. Hoy leía una columna del señor Rodrigo Noriega en la prensa, en donde él alega que esto se puede hacer con un tema de un canje de notas con Estados Unidos, que hay un canje de notas que permite hacerlo de una manera distinta. Lo primero, y esto ya lo debatí yo ante un juez de garantía cuando quisieron procesar a Ricardo en el caso de la Caja de Ahorro y el juez nos dio la razón. Un canje de notas, uno, no puede estar por encima de lo que establece la ley y la Constitución. Eso no existe. Número dos, la persona que firma el canje de notas por Panamá es una funcionaria de tercera categoría del Ministerio de Relaciones Exteriores que nadie le dio poder para firmar ese canje de notas. Por ende, no tiene el valor que tiene. Pero lo importante de lo que dice Rodrigo Noriega es que dice, a la altura de hoy, todavía falta hacer el procedimiento y falta solicitarle a Estados Unidos, indistintamente de cómo él entienda que es el procedimiento. Si él a la fecha de hoy entiende, como también lo hizo el colega César Ruilova en el programa de Álvaro Alvarado, y digo esto porque son opiniólogos que normalmente tendrían una posición que pudiera ser contraria a la de Ricardo Martinelli. Pero ellos mismos dicen, falta hacer esto en un procedimiento. Entonces, no se puede estar llevando ya a juicio a la persona, que tenemos supuestamente audiencia para fecha de apertura de juicio oral ahora en enero, para... otro juicio. Sí, una de las audiencias sería la de New Business ahora en enero, pero no se puede, pero ojo, ese proceso todavía está para que la defensa haga muchas acciones judiciales que tenemos tanto en el derecho interno como afuera. Entonces, ese proceso que tratan de hacerlo ya, o sea, no es que ellos van a hacer ahora algo para tratar de reparar eso, no, ya violaron el principio de especialidad cuando a Ricardo Martinelli le restringen salir del país, cuando ya lo agarraron y lo imputaron, porque es que aquí las cosas tienen que aprender el Ministerio Público qué se hace primero y qué se hace después. Primero pido el permiso y después lo vinculo. No es que lo vinculo, lo proceso, le restringo sus libertades y después entonces yo voy a agarrar y voy a solicitar el principio de especialidad. Creo que el solo hecho de que después de que le aplican las medidas, la propia secretaria general de la Procuraduría General de la Nación
esté solicitando aclaraciones de si tiene o no tiene el principio de especialidad, ya es un tema que es preocupante aquí en Panamá. Es una vergüenza como país que nosotros tengamos eso. Y la defensa también, en estos días, nosotros obtuvimos una certificación del Departamento de Estado en la cual se establece que nadie ha solicitado por parte de que Ricardo Martinelli se entregó con principio de especialidad y que nadie le ha solicitado al Departamento de Estado y mucho menos al juez Torres que se le retire ese principio de especialidad, y por ende se entiende que mantiene el principio de especialidad. Licenciado, yo entiendo, Agustín Sosa le saluda. Entonces yo estoy entendiendo, de acuerdo a lo que usted está hablando y usted está rezando los procedimientos que se están dando, entonces yo tengo que pensar que esta es una persecución para, en el punto muy puntual, reitero, bueno, valga la redundancia, en el punto específico, lo que usted dice es que lo quieren inhabilitar para correr una elección, porque en los medios de comunicación lo he escuchado decir que el Departamento de Estado dijo que la embajada dijo que él ya perdió el derecho. Entonces aquí me doy cuenta de que aquí hay un tema donde más allá de poder tener el proceso normal es inhabilitar, porque es que eso es lo que yo puedo entender de acuerdo a su boca, porque usted está rezando los diferentes procedimientos que deben darse para llegar a decir no, sí, y es a través de este juez, que este juez presente, creo que entendí, a Cancillería manda al Departamento de Estado, el Departamento de Estado le manda al juez Torres, y el juez Torres diga sí o no, y eso para atrás el nuevo procedimiento, y llega a Panamá y decir a Panamá, no es así como usted dice. Bueno, compañero Agustín, yo ayer dije muy puntualmente que para mí no sería Panamá solamente, sería los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha dicho 2 veces, en 2 ocasiones, que Ricardo Martinelli no tiene el principio de especialidad. Así que entonces la teoría de conspiración sería Panamá y Estados Unidos en contra de Ricardo Martinelli. De acuerdo a su punto de vista, Agustín, y lo que han dicho ustedes, yo sí les recomiendo, porque yo sí leí esta mañana también el artículo de Rodrigo Noriega. Yo conocí a Rodrigo Noriega en la Universidad de Panamá, muchacho muy estudioso, muy bien preparado. Y esta mañana también escuché en Telemetro a Paco Carreira, que decía igualmente que no tenía Ricardo Martinelli el principio de especialidad. Estos debates son diarios en los tribunales de justicia. No crean que es que esto de que ahora se está descubriendo el agua tibia. No, yo tengo una teoría de un caso, la otra persona va a tener otra teoría del caso, y esto siempre se va a debatir. Hasta ahora tienen una teoría del caso. Mientras usted tenga una teoría del caso, bueno, tiene posibilidades de continuar con su curso, de recurrir, de imponer. Hay que ver finalmente qué ocurre, pero me parece que esto se debate, esto es normal y a diario, todos los días lo vemos en los abogados litigantes en los tribunales. El abogado contrario tiene una tesis, el abogado de un lado tiene otra contraria, y así, y al final el juez primario tiene un fallo, después se apela, el juez de pronto confirma o tiene otro fallo, se va en recurso a casación, y esto es el diario, el pan diario de cada día de los abogados. O sea que no es cuestión de decir que ahora que hay una conspiración, pero si en caso si quiere creer en la conspiración, pues incluye a los Estados Unidos en la conspiración, porque Estados Unidos es el que ha dicho en 2 notas y en el canje de notas y todo lo que usted quiera, que el Ricardo Martinelli no tiene ya el principio de especialidad. Eso lo dije yo ayer, pero para terminar, y se lo dije, puede que todos los jueces aquí fallen a favor de él, no hay problema, yo se lo dije, puede que él tenga la corte, puede que tenga todos los jueces que fallen a favor de él, pero me parece que el norte es el que está diciendo no tiene el principio de especialidad. Así que no me parece que decir que la conspiración, bueno, metan a Estados Unidos en la conspiración y punto. Pues, lo que pasa, Melito, escúchame, yo estoy diciendo, mi análisis está en lo que está diciendo el licenciado Alfredo, no lo que yo considero. De acuerdo a lo que él está diciendo aquí del procedimiento, cómo se da, yo estoy entendiendo de acuerdo a su boca, no estoy diciendo que estoy aprobando. Claro, por eso le pido, Agustín, por eso te digo, incluye a Estados Unidos en la tesis de conspiración, porque Estados Unidos, que he dicho, no tiene el principio de especialidad. Inclúyelo, ponlo ahí. Hay una conspiración de Estados Unidos y Panamá, póngalo así, porque de acuerdo a su tesis es así. Porque Estados Unidos, el Departamento de Estado ha dicho 2 veces, no hay principio de especialidad, ¿ya? Pero, o sea, yo no soy abogado internacionalista y no, realmente este caso no lo toco. Yo vivo en Chitré, muy poco veo yo derecho internacional.
Pero sí escucho y leo un poquito de aquí, un poquito de allá, aparte de que no me pagan por esto, no, pero tengo una opinión y yo sí les digo, si realmente es una conspiración entre Panamá y Estados Unidos, porque tiene que incluir a Estados Unidos, que es el que dice no hay especialidad, en este caso ya no hay especialidad. Bueno, yo lo único que bueno, yo tengo que hacer una... El licenciado Alfredo dice lo siguiente. Él está explicando, de acuerdo al conocimiento que él tiene, que no lo tengo yo estoy nada más apoyando lo que él está diciendo. De acuerdo al procedimiento, no se ha dado como tal, porque una cosa que diga, de acuerdo a Alfredo, que el Departamento de Estado diga, pero cuál fue el canal para poder lograr eso, y que si el juez Torres, como él acaba de decir, no ha emitido un juicio como tal. Entonces, si el juez Torres, de acuerdo a Alfredo, no ha emitido un juicio, entonces yo tengo que ver que este es un show mediático, de acuerdo a lo que está diciendo el señor Alfredo. No estoy preparado por los Estados Unidos, preparado por los Estados Unidos. No digo Estados Unidos ha dicho, preparado por Estados Unidos ha dicho 2 veces no tiene acuerdo de especialidad. Entonces Estados Unidos, aparte de que el show mediático también incluye que tiene casos en los Estados Unidos de los dos hermanitos Martinelli se han declarado culpables. Otro show mediático de los Estados Unidos, todo Estados Unidos. A ver, mire, estamos en buen panameño, estamos miccionando fuera del tiesto. Okay. ¿Por qué? Porque el señor Alfredo Vallarino ha usado una serie de recursos para desviar lo que él inició diciendo que es un caso político contra Ricardo Martinelli. Tan político fue el caso que los grandes fiscales de Varela, que respondían a Juan Carlos Varela, no querían condenar a Martinelli. Habían otros delitos que era más fácil condenarlos. No les daba la conciencia. Ahí tienen a Gustavo Pérez y tienen a el amigo Garús, que están condenados por pinchazos. Sí. ¿O no? Están condenados por pinchazos. No. Entonces, no, eso es errado. Está en apelación. Es correcto. Bueno, entonces, primero que no están condenados o que sí están condenados. Lo que está pasando en Panamá es que nada ni nadie es culpable ni inocente de nada. Ese es el juego politiquero en que hemos degradado en este país. Y viene desde los años 55, cuando a Remón lo mataron, y todavía 60, 70 años después no se sabe quién mató a Remón. Entonces, el país, el Estado panameño es un Estado fallido. Varela lo que quería, desde mi óptica política, era conductar o meterle una cachetada en buen panameño a Ricardo Martinelli, pero no condenarlo, porque si no, esos fiscales, como usted dijo, Vallarino, no hubieran metido la pata una tras otra, o son tan incapaces, con tan poco coeficiente intelectual para haber montado casos tan mal, que se caían, como decía el otro que salió de la corte. Entonces, aquí estamos, ya les digo, Panamá tiene un serio problema. El problema de Panamá no es si Ricardo Martinelli es culpable o no es culpable, es que es un Estado fallido donde no hay uno de los órganos que administra, que es el que debe administrar, que en el cuerpo biológico sería el sistema inmunológico, no es capaz de rechazar todas las acciones contra ese cuerpo social. En los cuerpos sociales, los estados, es el órgano judicial el que debe nivelar cuando hay ataques o atentados contra el resto del cuerpo. Entonces, aquí, por eso les digo, en buen panameño estamos diccionando fuera del tiesto. Y es semántico, es entretenido, es un circo. Lo que estamos diciendo. No vamos a encontrar nunca que Ricardo Martinelli haya quienes lo puedan condenar o absolver, porque el sistema no permite eso, está diseñado para eso, para que todo navegue como a la deriva. Yo siento definitivamente que Martinelli, si es un líder panameño bien intencionado, debería enfrentar todos los cargos y no usar el paraguas de especialidad o no especialidad, porque como dijo Mélito, los gringos entonces son culpables, porque los comunicados o las notas salidas de su parte ejecutiva en la diplomacia o en las relaciones internacionales sería un delito federal para ellos. Demándenlo. Demanden a esos gringos que están diciendo que el tipo no tiene especialidad.
Señores, ahora, don Alfredo, en los procesos judiciales, seamos sinceros, Panamá es un caos. Y dentro del caos hay unos que tienen más poder, más fuerza y generan todo un caos. Si Ricardo Martinelli no se hubiera metido con gente de su propia casta económica y social, él no estaría pasando esto. Pero claro, él tropezó con gente de mucho poder económico en este país y que usaron a Varela, o Varela es parte de eso, y lo generó a llevarlo, a arrinconarlo. Y sí, no lo quieren dejar que sea candidato, definitivamente, porque ha logrado ser la víctima. Martinelli es un gran ganador, no porque se ha victimizado. Es el gran ganador porque ha generado toda la oportunidad política de volver a trepar, o por lo menos estar en las cimeras del circo en que vivimos los panameños. Señores, actuemos. No se les olvide. La verdad, y los subterfugios para evitar, porque Ricardo Martinelli pasará. Pero no se les olvide Panamá que debe permanecer en la mejor oportunidad para el bien común de la mayoría de los panameños, y no esa marginalidad donde todavía un 25% vive en pobreza o pobreza extrema. Y la gente aquí no tiene instancia donde recurrir ni para cosas sencillas, ahora menos para semejantes monstruosidades que puede pagar. ¿Cuántos abogados ha pagado Martinelli? O que ustedes, porque el hombre... Yo me acuerdo que cuando la cruzada civilista caía algún civilista preso, ningún abogado cobraba por ir a sacarlo. Pero ustedes, los abogados de Martinelli, no están cobrando. Entonces, este país definitivamente tenemos que ponernos en un espejo y decir, hasta aquí llegó. Y dejémonos de estar buscando subterfugios. Podemos olvidar, podemos pasar la página. Pero señores, buscando entonces un futuro bueno. Y es más, mi mentor en política, Carlos Iván Zúñiga, decía, no diciendo que esos actores sean, él decía, los gusanos que devoran el cadáver no resucitan el cadáver. Ayer se lo dije a Blandoncito, cuando tenía un pleque-pleque, o tiene un pleque-pleque dentro del partido panameñista. Señores, échense a un lado. Ya ustedes son los causantes de todo el caos que tiene este país. Llegó el momento. Por favor, Vallarino, piénsenlo, analícenlo, para que el país pueda funcionar, no con ese cuentito de que meto un recurso y meto otro recurso y nos vamos hasta el infinito. Ya les digo, 1955 mataron a Remón y nadie sabe quién mató a Remón. Sí, no bueno, que el sistema de justicia tenga sus falencias, como obviamente las tiene, y que muchas nosotros mismos las reclamamos. Eso obviamente desde el tiempo de Remón no es algo que nosotros vamos a responder. Nosotros lo que sí respondemos es lo que nosotros estamos viviendo como Estado de Derecho actual. Yo quiero hacer, porque es una imprecisión decir que Estados Unidos se ha pronunciado. Los tratados establecen la forma, quién, cómo y dónde tiene que hacer para que sea un pronunciamiento de Estados Unidos. Estados Unidos no se puede pronunciar sobre lo que Panamá no le ha pedido que se pronuncie en una solicitud formal. Y eso es lo primero que tiene que entendérsele, gústele a quien le guste, de una situación política distinta. Entonces, nosotros entendamos que si aquí viene un periodista del New York Times y agarra y entrevista a una funcionaria de segunda categoría del Ministerio de Relaciones Exteriores de qué piensa de la extradición de Juan de los Palotes, eso no es una opinión vinculante. Para que Panamá se pronuncie de una forma vinculante, tendría que usarse, como está establecido en la ley panameña, como se establece, quien busca la comunicación del Estado panameño con otro Estado, no se hace a través de funcionario del Ministerio Público a un funcionario del Departamento de Estado. Lo hace la Cancillería panameña a través de sus diplomáticos, y a través de sus diplomáticos es que se ejerce la comunicación Estado a Estado. No existe otra fórmula. Cuando adicional de eso existe un proceso de carácter judicial, existen, y aquí tengo colegas en el foro, así que ellos saben que existe un procedimiento
Un procedimiento que no se da porque la prensa entrevistó a un funcionario de la embajada y el funcionario de la embajada piensa tal cosa. Por Dios, eso no tiene un peso que sirva para establecer dentro de un proceso judicial. Dentro de un proceso judicial se hace una solicitud tal como lo manda el artículo 548. Lo que dice el artículo 548 no lo dice Alfredo Vallarino, es lo que dice la ley panameña. Lo que dice el artículo 7 y el artículo 8 de la ley 75 del 1904 es lo que dice la ley panameña. La ley panameña no dice busquen un periodista que entreviste a una persona del Departamento de Estado y que él interprete que si Martinelli salió ya perdió el principio de especialidad, porque de nuevo no es el vehículo que establece ni tampoco le corresponde a ese funcionario decir, no le corresponde a Estados Unidos decir si Ricardo Martinelli ha hecho alguna gestión de acuerdo a la ley panameña para perder el principio de especialidad. Eso es algo que hacen los tribunales de Panamá. Porque si él salió hacia Estados Unidos, a quien se le... No hay tribunales en Panamá. ¿Perdón? No hay tribunales en Bueno, Panamá. ese es su criterio, señor Gamboa, y yo se lo respeto. Pero permítame decirle una cosa. Si usted toma esa posición de no hay tribunales en Panamá, entonces volvemos a la ley del más fuerte. O sea, si usted toma la posición... Si usted toma la posición de no existen tribunales en Panamá, entonces no existen en Panamá la fórmula distinta a la ley del más fuerte y vamos a ver quién tiene el poder. Ricardo Martinelli, y no solamente Ricardo Martinelli, cientos de panameños durante los últimos 5 años se enfrentaron aquí a procesos que se armaron en el Ministerio Público y que desde el día 1 se le dijo, porque yo fui uno de los que se lo dije y les aclaro, yo soy PRD, yo no soy RM. Desde ese momento, yo les decía como jurista, les decía a ellos, ustedes están haciendo mal, se están excediendo en los límites y en los términos de los procesos. Eso de testigo protegido, que llegó una llamada anónima tal y cual, eso no es sustento de ningún proceso. Eso se les dijo desde ese momento. Si no, y estamos grabados, porque eso está grabado en entrevistas mías del año 2015, que yo no representaba a Ricardo Martinelli, ni siquiera representaba a Pipo Virsi, no representaba a ninguno. Lo hacía como miembro de gremios a los que me pedían mi opinión en los medios. Y mi opinión fue una y se mantuvo. Están y los fiscales van a causar nulidades de los casos. Ahora, señor Gamboa, si usted es procesado en un caso y le causan nulidades y le violan el debido proceso, ¿usted va a hacer que sus abogados lo aleguen sí o no? Porque esa sería la primera cuestión. Porque una cosa es que usted me diga, bueno, vamos a ver que enfrente un proceso, y usted dice, bueno, perfecto, enfrento el proceso. 24 procesos va a enfrentar usted porque a una persona contraria a usted, un expresidente, le dio la gana de que usted tuviera 24 procesos en su vida. Pues no funciona de esa manera. Si usted me contrata a mí como abogado y usted tuviera nulidades que le causan, usted me va a pedir a mí que las exija. Y esa es la manera en cómo se ejerce el derecho. Y si no nos gusta el derecho, no nos parece que los tribunales... Pero en Panamá no hay derecho. Donde hay derechos, primero que tenemos es que poner el juego sobre la mesa. Está todo regado, Panamá. No, mira, mientras tanto, ya le digo, pasarán 50 años y nadie va a poder decir dentro de 50 años si Ricardo Martinelli era culpable o inocente de nada. Bueno, sí, yo pienso que usted nuevamente ahí hay un error en eso, porque me parece que Ricardo Martinelli en 2 procesos distintos con 6 jueces distintos tuvieron una decisión que dijeron que en efecto lo absuelve. O sea que es errado lo que usted está diciendo. En la caja de ahorro, en el proceso de la caja de ahorro, se llevó también hasta el final el proceso de la caja de ahorro. Ese proceso de la caja de ahorro se determinó que no había delito por un juez de primera instancia, por un tribunal superior y también en casación, por los 3 jueces. Parece que yo no me explico. Una cosa es la instancia jurídica y otra es la instancia política. Lo que está destruyendo Panamá es la instancia política, que no permite que hayan los 3 órganos funcionales, ni el ejecutivo ni el legislativo. Usted me dice que el legislativo funciona bien. Es un asco el legislativo.
Y entonces, ¿cómo tenemos el judicial? Y no me digan del ejecutivo. Entonces, estamos tratando de decir que en Panamá, un país que está totalmente como cometa reventada, funciona la justicia. No, doctor, y perfecto, y entiendo que usted me diga a mí, entiendo perfectamente que usted me diga a mí, mira, tenemos falencias en el legislativo grandísimas, tenemos falencias en el judicial grandísimo, pero sí les puedo decir una cosa, el que me digan a mí es que lo que pasa es que no lo condenaron, así que por ende el sistema de judicial no funciona, que es la apreciación que están haciendo, no ustedes, pero que se está haciendo en muchas partes, es de personas que no fueron a ese juicio. Porque yo estuve en ese juicio 4 meses y hay mucha gente opinando de que no los vi un solo día en la audiencia de los casos de pinchazo, pero que si hubieran estado en esa audiencia hubieran visto que jueces panameños les dijeron y se les probó delante de ellos que esto se había armado en una computadora del Consejo Nacional de Seguridad, de la cual decía Rolando López cada uno de esos correos. Si ustedes hubieran estado en el juicio, hubieran dado cuenta que el supuesto testigo protegido era un funcionario de ellos, que el día anterior de poner la denuncia como testigo protegido se reunió con Juan Carlos Varela y se probó en el juicio. Y ustedes se hubieran dado cuenta que ese funcionario que ganaba $1,000 al día siguiente de declarar, pasó a ganar $10,000 al mes. Entonces, se hubieran dado cuenta que no existió una sola persona que hizo vinculación a Ricardo Martinelli. Y si esas personas no hicieron vinculación a Ricardo Martinelli y existían todas estas falencias y 25 más que nos iríamos los 30 días del programa aquí haciendo para documentar esto, lo cierto es que sí hubo una decisión de 3 jueces que de manera unánime dijeron que él era no culpable. 3 jueces de nuevo hicieron el juicio y dijeron que no era culpable. Entonces, ¿qué es lo que no funciona del sistema de justicia? Que es que no me gustó la decisión porque yo no coincido políticamente con él. Ya ustedes denunciaron y están procesando al señor Rolando López, que fue el que armó todo. Por supuesto que sí. Rolando López, por supuesto que lo hemos denunciado. Pero no hay justicia en este país. No, Rolando López, déjeme darle un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. ¿López sigue nombrado en el gobierno? No. El testigo protegido sí. Sí, ese está en Estados Unidos. Es correcto. O sea, pero Nito Cortizo lo apadrina. No es del está avalando eso. De los dos, apadrina esa sinvergüenzura. Bueno, Nito Cortizo apadrina Gamboa, que el testigo protegido esté trabajando ahora mismo con un billete. Exacto. Fatal. No. Yo tengo que hacer una precisión. El testigo protegido, producto de rendir un juicio en una declaración en juicio, antes de rendir su declaración, antes que las juezas se enteren de por qué él está rindiendo, él hace una solicitud de que se le dé fuero penal laboral. En este caso, las jueces dicen hasta que no se acabe el proceso mediante sentencia en firme, él va a mantener un fuero para que él pueda declarar de manera libremente. Entonces a él se le establece un fuero y ese fuero va a estar hasta que la sala penal diga lo que tiene que decir, que es que obviamente no cabe el recurso de casación, regresen el expediente a oficina judicial y en ese momento él queda sin fuero. Entonces él básicamente producto de ese fuero es que nosotros queremos pensar que el gobierno ha tomado la decisión de hacer ese respeto a esa decisión judicial. Si es por nosotros, no solamente que deben votarlo, y si me pregunta el señor Gamboa, no ahora, desde hace 2 años que nosotros supimos quién era y todo lo que era, se le presentó a él un proceso por falso testimonio. Y ese proceso... Mirones trató de sacarlo y Nito lo protegió. Entonces, porque se le vendió al presidente... Porque se le vendió al presidente erróneamente, y yo incluso me quejé de eso, porque se le vendió al presidente que él mantenía el fuero laboral. Pero es que si el proceso había, el fuero, sí, laboral, pero si el proceso había sufrido una nulidad, esa decisión también habría sido anulada, la de primera instancia. Pero en este momento, y yo que soy el primero que quiero verlo a él procesado, y no solo lo quiero ver procesado, lo quiero ver hablando, porque la denuncia se puso el 29 de julio del año 2014 y ese señor el 28 de julio del año 2014 en la tarde estaba reunido con Juan Carlos Varela en el Consejo Nacional de Seguridad
Y esto lo dijeron otros testigos y después lo tuvo que admitir él mismo. Él tuvo que decir, yo estuve reunido sobre este caso con Juan Carlos Varela, que era una supuesta víctima, pero también el director de la policía y el presidente de la República, interrogándolo a él. Y luego por ahí no entra nada, por ahí no hay nada donde Varela también se ha llamado por este tipo de participación. Pero por supuesto que nosotros queremos verlo. Por supuesto que nosotros queremos verlo llamado, porque a ese testigo protegido, ¿y dónde queda Varela? A ese testigo protegido, nombrarlo agregado policial. Entiendan que nombrar a esta persona agregado policial, siendo un cabo que el reglamento de la Junta Interamericana de Defensa establece que tiene que tener rango de coronel para arriba, y lo nombran agregado policial siendo un cabo. Esa posición, el único que puede nombrarla se llama Juan Carlos Varela, que era la persona que estaba reunido con él el día antes que pusiera la denuncia. Y adicional a eso, yo les pregunto, es más, se los puedo pasar a ustedes con mucho gusto. Yo le pregunto a ese señor, ¿a usted quién lo nombró allá? No me acuerdo. ¿Cómo llegó usted a ese puesto? No me acuerdo. ¿Quién le ofreció el puesto? No me acuerdo. ¿Dónde usted hizo entrevista por este puesto? No me acuerdo. ¿Usted alguna vez había ejercido cargo diplomático? No. ¿Quién le dijo cuáles iban a ser las funciones? No me acuerdo. Amnesia total. Amnesia. Ustedes se ríen. Pero claro, pero lo que le digo es que con ese tipo de decisiones, con ese tipo de actuaciones, por supuesto que un tribunal de juicio tenía que decir no culpable. Entonces salen no culpables y cantidad de personas en ciertos medios muy específicos que no estuvieron en juicio dicen van a cuestionar a la juez. En estos días salió un muchachito con un video, incluso hasta me retó públicamente, diciendo que había un video de Ricardo Martinelli con la juez. Porque ¿cómo van a creer el sistema, la gente en un sistema, si le dicen que el juez se vendió y sacas un supuesto video y le das vuelta por todos lados a nivel nacional diciendo que hay un video con el esposo de una juez? Y cuando te vas a dar cuenta resulta ser que no es el esposo de la juez, que el supuesto que dicen que es el esposo de la juez ni siquiera está casado con la juez, que Ricardo Martinelli no se reunió con eso, y hasta el día de hoy lo reté. Muéstrame el video de Ricardo Martinelli reunido y hasta el día de hoy no me lo he podido sacar. Pero, licenciado, yo le pregunto, ¿esto no da tristeza? Usted en pleno juicio hacerle esas preguntas y que ese tonto empiece a responder no sé, no me acuerdo, con cosas que sí sabe. O sea, eso es una burla. Mira, ahí es donde sí coincido con el señor Gamboa en que esto es una burla, porque la verdad es que cuando uno tiene un testigo que está diciendo esas cosas en juicio, la verdad que provoca es agarrar y ahorcarlo, meterle 2 cachetazos, a ver si se acuerda un poco de cosas de lo que tiene que hacer. Es una locura. Entonces ahí sí, claro que el sistema se vuelve... Pero ahí no se procesa el testigo. Ahí no se procesa el testigo por falso testimonio, doctor Alfredo. Por supuesto que lo vamos a procesar por falso testimonio. Claramente a él lo vamos a procesar por falso testimonio, pero no solamente a él. Miren, nosotros tuvimos fiscales. Estas son las cosas que la gente tiene que ver de un sistema de justicia. En el primer juicio, cuando la fiscalía decide en juicio oral entregarnos a nosotros un CD de los que tenían el supuestamente volcado de los correos, lo primero que hace el perito de nosotros cuando nos dan las copias, nos dice, oye, ¿tú ves quién aparece de autor de esos correos? Porque es que uno no podía pensar ni que fueran tan brutos. La verdad es que uno se quedaba así y uno dice, no, el autor, eran 518 correos. El autor de los 500, no de los 518, Rolando López. Tú estás loco. O sea, porque uno no puede pensar que sean tan tarados. Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos a la primera audiencia... a Varela desde los tiempos cuando trabajaba en su empresa, sí es normal de que ya te des cuenta que son tarados. Bueno, llegamos a la audiencia y cuando llegamos a la audiencia la vez pasada, nosotros dijimos, ve acá, espérate un momentito. Nosotros queremos presentar ese CD, pero no queremos usar la copia que nosotros tenemos. Queremos que la fiscalía agarre ese CD y lo ponga allá frente a los jueces. Y vamos a preguntarle a este muchacho, oye, ¿de dónde tú sacaste la computadora con la que hiciste? Y le preguntamos, ¿tú conoces a Rolando López? No. ¿Alguna vez tuviste contacto sobre esto? No.
¿Qué computadora utilizaste? La mía. Ninguna. La mía, la tuya, la de Piti. Sí, esa fue mi computadora. ¿Y no tuviste ningún contacto con Rolando López? No. Ok, perfecto. Vamos a abrir aquí el CD. ¿Qué dice ese archivo? Ese es el archivo que dice Balbina, tal cosa, este es el archivo que dice Michel Don. Perfecto. Éntrame en propiedades. Propiedades. ¿Qué dice ahí en autor? Rolando López. ¿Qué dice equipo? Rolando López. ¿Cómo está eso ahí? Y el tipo se puso pálido. Y ahí incluso se oyó todo en el juicio. Primera cosa que yo tengo que cuestionar. Y por eso esto es político. Porque eso pasa en cualquier país del mundo. Y ese tendría que haber sido el titular de la prensa, TVN, Telemetro. Ese era un titular. Y eso pasaba como una noticia de esas, sin mayor importancia. Porque no eran capaces de sacar eso, porque si no, entonces la gente sí entendiera muy bien por qué fue absuelto. Entonces, llegamos al segundo juicio, y esto para que ustedes vean la maleantería de los fiscales. Y nosotros cuando llegamos al segundo juicio, ese era, como la defensa no había conocido esos CD los traía la fiscalía. Así es que ellos lo habían presentado como evidencia. Lo primero que nosotros decimos, fiscalía, presente los CD porque para nosotros ahí se acaba todo el caso. La fiscalía no presentó, tenía 20 evidencias digitales de discos distintos. Los jueces les mandan a entregarnos a nosotros copia de esa evidencia por si ellos la iban a usar. En todo el tiempo de juicio oral, y se les pidió, no quisieron presentar el CD porque decía Rolando López. Entonces, ¿tú cómo puedes tener aquí 7, 8 fiscales con el que falleció? 8 fiscales que sepan que hay una evidencia que exculpa a la persona que tú tienes del otro lado, que le quita la culpabilidad y tú te quedas callado y tú dices yo no voy a presentar esa evidencia. Solamente eso le quita toda la objetividad al Ministerio Público, porque ellos trataron a través de los testimonios y la forma en que se variaba un poco en este segundo juicio de tratar de las personas que de alguna manera, mira, yo tengo el supuesto pinchador. Discúlpeme un segundo, lamentablemente me tengo que retirar. Discúlpeme, señor abogado Vallarino, pero tenía un compromiso previo. Le agradezco que nos haya acompañado. Saludos a todos. Perdón. Gracias, Jorge Gamboa. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos. Buenas tardes, Jorge. Mira, le decía, este testigo protegido supuestamente era el pinchador. Es decir, él decía que él había tomado ciertos correos de ciertas maneras, aunque él no podía explicar exactamente cómo. Pero el mayor dolor que yo tengo, de verdad como penalista, es que cuando yo le pregunto a él cuál era la relación de Gustavo Pérez y de Alejandro Garús, porque esto había que ir en escalera, y si el tipo era un cabo, yo le preguntaba a él, explíqueme, ¿qué cabo primero sabía de esto? No, ninguno. ¿Qué cabo segundo? ¿Qué sargento segundo? No, ninguno. ¿Qué sargento primero? Nadie. ¿Qué subteniente? Nadie. ¿Qué teniente? ¿Qué capitán? ¿Qué mayor? ¿Qué subcomisionado? ¿Qué comisionado? Y así tenía que llegar para ver cómo él supuestamente llegaba hasta Ricardo Martinelli. Entonces, esta persona que no llegaba y que supuestamente no lo sabía nadie, dice que jamás tampoco habló con este tema ni con Gustavo Pérez ni con Alejandro Garús. Entonces, a mí me da mucho dolor porque ellos no tuvieron un juicio en el sistema penal acusatorio, en el cual hacen una declaración escrita de un testigo protegido. Nadie sabe quién era el testigo protegido. Allá en ese proceso no se sabe que es un tipo al que le pagaban $1,000 y lo subieron a $10,000. Allá no se sabe que ese testigo se reunió el día anterior con Juan Carlos Varela. Allá no se sabe que el CD fue hecho por Rolando López, porque todo esto sale en el contradictorio del sistema penal acusatorio. Entonces, sí hay una sentencia allá de culpabilidad que todavía está en una fase de casación, pero que yo espero, porque está claro que esas dos personas no tienen responsabilidad y sin embargo por un sistema político les han hecho a ellos una sentencia que pudiera afectarles en su libertad. Bueno, se nos fue el tiempo.
Un agrado, licenciado Alfredo Vallarino. Tienes las puertas abiertas de Trocha Abierta cuando lo así sea necesario. Así es, así es. Con todo el agrado. Creo que faltó mucho más por explicar, mucho más por hablar y bienvenido siempre que lo creas oportuno. Mi nombre es Nicola Castillero, en compañía del presidenciable Agustín Sosa Peñalba. Don Hugo Santaromita también está con nosotros, DJ Bolo en sus controles, licenciado Mélito González. Y bueno, esto fue Trocha Abierta. Gracias por su sintonía a través de la gran cadena exitosa en las redes sociales, a las 4 de la tarde en televisión, en vivo, por internet, en etvpanamá.com y en las redes de Trocha Abierta del Facebook y del YouTube en el Trocha Abierta Panamá. Que tengan muy buenas tardes a todos. Gracias a usted por aceptar la invitación, licenciado. Gracias. Un agrado. Hasta luego. Hemos presentado Trocha Abierta